Listo, hermano. Listo, es mi turno entonces. Y esto, la papi, lo arreglé y esto salió así, papi, pero no dije, papi, así ya, por la pintura. Ok, hermanos, buenas noches. Dios les bendiga a todos. Me place poder estar acá compartiendo con todos ustedes. Eh, Soy compañero de trabajo con el hermano Manuel en la congregación de Turbaco, acá en el norte de Colombia. Para los que quizás no lo saben, o quizás sí, porque aquí el nuevo soy yo en este canal. Al hermano Manuel, gracias por la invitación. Antes ya había recibido la invitación y no habíamos podido cuadrar cuál era el capítulo en el que iba a estar con ustedes. Así que les agradezco a todos la oportunidad y la paciencia también a partir de este momento para recibir con mansedumbre la palabra. Bueno, como se sabe, parece que hubo un hermano que estuvo llevando a cabo el estudio del libro de Lucas capítulo 7, y me ha correspondido a mí el capítulo 8, un capítulo bastante extenso con muchas enseñanzas. Espero que podamos todos a través de este canal recibir, ¿no? Estas enseñanzas de parte de Jesús para todos nosotros y que pueda ser de mucha edificación. Así que vamos a empezar. Como les decía, es el libro de Lucas en el capítulo 8. El hermano Manuel me había sugerido, me había estado preguntando que cómo lo iba a llevar a cabo. Me había dado algunas sugerencias acerca de cómo hacerlo, pero creo que cada lección merece una atención especial. Cada enseñanza de este pasaje merece que podamos detallarla. Quizás muchas de las que están allí ya no las conocemos, la hemos recibido de otros hermanos. Quizás podría ser parte de nuestros versículos favoritos. Y todo esto es muy importante, pero cabe destacar que es la palabra de Dios. Hay un hermano de Bogotá, Colombia, que dice que cada vez que va a predicar dice, no traigo nada nuevo, es la palabra de Dios. Y yo también lo repito de la misma manera, antes que yo naciese, ya la palabra de Dios estaba, quizás muchos de ustedes ya la leían. Y bueno, hoy me ha dado Dios el privilegio de poder exponer aquí y espero poder ser útil como siervo del Señor. Vamos a participar hoy de este estudio mirando los versículos desde el 1 hasta el versículo 15, ¿verdad? Vamos a estar mirándolo hasta allí solamente en el día de hoy, mirando una porción de las escrituras. Y bueno, no sé, vamos a mirar. Voy a leer desde el versículo 1 al 15. No sé, hermano Manuel, si se puede pedirle el favor a algún hermano que lo lea del Sí, 1 al hermano. 15. Sí, 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 bueno, hermano. entonces, por favor, escoja usted a la persona allí para que sea el hermano el que lo lea. Bueno, si quiere usted lo leo yo, hermano. Después buscamos. Listo, adelante. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras mujeres que le servían con sus bienes. Verso 4: juntándose una gran multitud de los que en cada ciudad venían a él, le dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino, y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. La otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por uno.
Y hablando estas cosas decían a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. Verso 9. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él dijo, a vosotros os he dado a conocer el misterio del reino de Dios, pero a los otros por parábola, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Y esta pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que lo oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y la riqueza y los placeres de la vida, y no llevan. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Gracias, hermano Manuel, por la lectura. Bueno, en este pasaje se habla acerca de la parábola del sembrador. Recordemos que estos títulos han sido colocados por hombres, quizás en los originales no aparece así. Sin embargo, por algunos predicadores es llamada de otra manera, como las 4 clases de tierra, por ponerle uno de los tantos ejemplos, los que yo personalmente he escuchado y en los que personalmente también podría hacer uso de un nombre distinto al que aparece allí, porque en realidad está hablando de 4 lugares distintos donde la palabra de Dios cae. Ok, en los primeros 3 versículos nosotros podemos aprender algo también. Eh, el ministerio de Jesús, desde que inició, cuando el Señor siempre la buena nueva, dice, iba por todas las ciudades y aldeas, predicando, anunciando el evangelio del reino de Dios. Podemos aprender que Jesús, dejándonos enseñanzas, un maestro, dejándonos pisadas, como dicen, nos muestra lo que se debe hacer. No siempre había de anunciarse una buena noticia a todas las personas. Esto él iba por todas las ciudades, todas las aldeas. Cabe destacar, ¿no?, la diferencia entre una ciudad y entre una aldea. La aldea puede ser una población rural, sencilla, con pocos habitantes, con gente de escasos recursos, con personas con poca capacidad de estudios. Podríamos hablar de personas analfabetas, aunque en estos tiempos ya no es así del todo. Sin embargo, es más dado que pueda ser así. Y en este caso, Jesús abarcaba todos los campos posibles con la intención de predicar el reino de Dios. Podemos mirar otro pasaje también que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 4. Me ayuda, hermano. Capítulo 4, versículo 17. Y también podemos contrastar la escritura y darnos cuenta lo que dice el escritor de Mateo 4, versículo 17, la palabra de Dios. Desde entonces comenzó Jesús a predicar: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es un mensaje similar, Señor, cuando vemos que iba por diferentes regiones, por las diferentes aldeas, por las diferentes ciudades. Y aunque en muchos pasajes lo vemos haciendo milagros, haciendo señales, echando fuera demonios, libertando a personas de sus enfermedades, podemos tener claro que una de las misiones principales de Jesús es el de predicar la buena noticia. De hecho, es la encomendación principal que tiene la iglesia hoy en día,
después de haber sido escogida como el reino, después de haber sido escogido como el linaje, como el real sacerdocio. Entonces, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó, ¿verdad? Así nos los enseña la Escritura y por tanto el Señor nos deja el ejemplo. ¿Qué podemos aprender? Aquí que necesitamos también predicar nosotros el Evangelio. Hace un tiempo escuchaba yo a unas personas decir, lo que pasa es que para eso está el aviso de la iglesia. Dice que nos reunimos tales días, el aviso dice que las reuniones son en tal hora, por lo tanto el que esté interesado que llegue. Y así no es la enseñanza. Esto no es lo que vemos nosotros a Jesús. Sabe que el mundo tiene necesidad, que las personas necesitan la buena noticia. Jesús sabe que las personas necesitan conocer de Él y es Él el que tiene el conocimiento, el que tiene la solución para el mundo y por eso es Él el que decide ir allá y es el que ha decidido que nosotros vayamos por el mundo y también prediquemos el Evangelio. Desearía yo de todo corazón que estamos aquí, en las congregaciones donde nos reunimos, las personas de pronto, Hermano Javier, se le escucha entrecortado. No sé si la parte del micrófono lo tiene tapado. no, se me está escuchando entrecortado, Sí, en mucho. alguna- dele, continúa, vamos a ver. Mejor, ¿por qué no quita la cámara, hermano? Tal vez por eso se oye así, Estoy al por, lado del, por el internet. del, que voy aquí a desconectar algunos conectados. Espero que ahora sí me escuchen un poco mejor. Sí, sí, ahora sí. Siento mucho que esté fallando el internet ahora. Listo, no sé si lo que alcancé a decir hasta ahora se me escuchó bien. Sí, no, sí, se entendió la idea. Ok, listo. Bueno, retomando lo último que dije, yo desearía de todo corazón que en nuestras congregaciones no hubiese nadie ni ninguno de nosotros tuviese tal actitud de pronto de creer que la iglesia es el que llama a las personas, ¿no? No es el ejemplo de lo que vemos aquí en este pasaje de parte de Jesús. Él iba. Nosotros entendemos la necesidad del mundo, la necesidad que tienen los perdidos de conocer el Evangelio, y podemos ver de parte de Jesús aquí que él iba predicando. Lo que vemos aquí en Mateo capítulo 4 también es exactamente lo mismo. Ok, también en el versículo 2 vemos a algunas mujeres, ¿verdad? Que dice que él iba con los 12, él iba con sus apóstoles, pero también iban con él algunas mujeres. Algunas mujeres. Vemos el impacto de Jesús. Yo, estudiando este pasaje, veía que Juana era la mujer de Chuza, el intendente de Herodes. La palabra intendente tiene que ver con administración. Era un administrador, el versículo 3. Gracias, hermano, por resaltar allí. Versículo 3, que este Chuza era un intendente de Herodes, ¿verdad? Entonces podemos ver el impacto de Jesús ya en los lugares, ¿no? O más bien dentro de la casa de Herodes, porque entonces la mujer de este administrador de bienes de Herodes ya era una de las mujeres que seguían a Jesús. A Jesús lo seguían no solamente hombres, sino muchas mujeres que fueron de gran utilidad y que estuvieron al servicio de Jesús en todo lo que era de ir. Y mire que aquí dice que otras muchas
le servían con sus bienes. Entonces, podemos recordar aquella bolsa que llevaba Judas, que administraba los bienes. Seguramente muchos de estos dineros que ellos administraban eran dados por estas mujeres, ¿no? En donde con sus bienes también le servían al Señor Jesús. A veces vemos en nuestras congregaciones a hermanas que todavía no han encontrado un oficio o una utilidad o quizás se sienten un poco relegadas se sienten así como que distantes porque no encuentran nada que hacer, porque no pueden ejercer la predicación, porque no pueden estar ahí al frente, quizás porque son personas que vienen de otras congregaciones en donde lo ven. Ya, aquí encontramos a mujeres, ¿no? Que ayudaban a Jesús de una manera particular. Entonces, andaban con él y otras, muchas, que también le servían con sus bienes. No solamente le servían con sus bienes, sino que estaban acompañando la obra de la predicación y del anuncio del evangelio del reino de Dios. Es en donde Jesús llama a todos los hombres que se arrepientan, cambien de actitud, que hagan buenas obras y que ahora practiquen la justicia, como bien lo manda el Señor. Pasando a los versículos del 4 en adelante, a mí me llama mucho la atención este pasaje porque no existen otro tipo de creyentes distintos a estos que aparecen aquí. Nosotros estamos allí en uno de esos cuatro tipos de terrenos, estos cuatro tipos de tierra. Nosotros somos parte de uno de esos cuatro modelos de creyentes. No lo busque por fuera, no lo busque en otro lado. Es aquí en donde nosotros de manera introspectiva podemos mirarnos a nosotros mismos y buscar a ver en dónde encajamos en este pasaje. Que entonces los cristianos existen de cuatro tipos. Hermano, ahí se le apagó por completo el micrófono. Estaba encendido, hermano. Ahora se escucha fuerte y claro. Sí, estaba encendido. Estaba últimamente y reviso a ver aquí. Ahí no, hermano. Algo hizo y no está mudo. ¿Será que lo está tapando con la Biblia o algo así? Ahora sí, ¿me escucha bien? Sí, sí, se escucha fuerte y claro. Claro y fuerte. Listo, está bien, hermano. Qué pena, ¿no? No sé qué pasó, pero se mostraba que estaba activo. Listo, continúo. Entonces, nosotros estamos aquí en uno de estos cuatro terrenos. Y hay algo bien importante aquí en estos pasajes. Desde que Jesús empezó a hablarles, diciéndole, el sembrador salió a sembrar. Y mientras salía y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino, y fue hollada, la otra, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, ¿verdad? Y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos nacieron juntamente con ella y lo ahogaron. Y la otra parte cayó en buena tierra. Entonces, tenemos cuatro formas, ¿no? De tierras donde cae la palabra de Dios. Entonces, nosotros aquí vemos lo siguiente respecto a la palabra de Dios. Que cuando Jesús, al final, a partir del versículo
8, lo del 8, 9, los discípulos le preguntaron diciendo, esta parábola. Esta parte del pasaje, de alguna manera, nos evita la vergüenza. Nos evita la vergüenza porque a veces la gente no entiende y no pregunta. En todo auditorio donde se enseña, y podríamos recordar nosotros la etapa universitaria, la etapa de la secundaria o aún de la primaria de nuestra escuela, y siempre habían temas donde nosotros no entendíamos y aparecía alguien de la nada y no entendí, profesor. Sentíamos un alivio al escuchar a aquella persona que se levantaba diciendo que no entendía, y en ese momento entraba el docente, el profesor, a explicar. Quizás muchos de nosotros nunca levantamos la mano porque sabíamos que había alguien que iba a preguntar. En esta parábola particular, hubo alguien que levantó la mano y fueron los discípulos de Jesús y preguntaron por nosotros. O sea que ya nosotros ahora, de alguna manera, vamos a recibir de parte de Cristo, de parte de la palabra de Dios, la enseñanza de lo que significa todo esto. Porque quizás muchos de nosotros no tienen ni idea de cómo funciona la agricultura, de cómo se lleva a cabo el proceso de sembrar. Quizás muchos de nosotros sí, quizás lo hemos aprendido por ahora con el internet o a través de un programa agrícola, o quizás en algún momento de la vida hemos tenido que vivir algún proceso de sembrar algo y sabemos cómo funciona, o tenemos la idea, pero a ciencia cierta pudiese ser que no, ¿verdad? Cuando el Señor empieza a explicar todo esto, ¿verdad? En el verso 9, el Señor le dice en el verso 10, a vosotros he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Podríamos creer que ese verso 10, lo que el Señor está diciendo es que Él no quiere que el resto de la gente entienda, que Él solo le quiere enseñar a sus discípulos nada más. Esta parábola no solamente aparece aquí en Lucas, en el capítulo 8, sino de que también la encontramos en Mateo, ¿verdad? En el capítulo 13, donde también el Señor habla de esto. Cuando Él está citando, cuando Él dice, para que viendo no vean y oyendo no entiendan, no es que el Señor esté diciendo que Él no quiere que ellos no entiendan, porque cuando lo leemos aquí en Lucas, podríamos creer que es eso lo que el Señor está diciendo, y para nada el Señor tiene el interés que las personas que lo escuchan a Él o que escuchan sus parábolas se queden sin entendimiento alguno. Antes, por el contrario, se refería, si quieren, vamos a ir a Mateo capítulo 13, versículo, donde también podemos ver el paralelo de este pasaje, no por lo que dice Lucas, sino por lo que ahora dice Mateo, y también habla exactamente de lo mismo, ¿verdad? Mateo capítulo 13. Vamos a mirar allí. El Señor hace referencia más que todo es a una profecía. Dice Mateo 13 en el verso 14. La misma parábola, como les decía, dicha por Mateo, ¿verdad? Dice el verso 14, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos,
Hermano, ahí quedó mudo, justo al finalizar el versículo. Nuevamente me escuchan, no sé qué está pasando, Sí, hermano. ahí sí, ahí sí. Listo. Nuevamente lo siento, amados hermanos, no sé qué está sucediendo, pero sí, ahí veo que se está escuchando fuerte y claro. Entonces, eh, Jesús hablaba de estas cosas precisamente por el engrosamiento del corazón del pueblo, ¿no? Y los israelitas escuchaban la palabra y no le prestaban atención, la leían y no le prestaban atención. Y las parábolas precisamente llegaron con ese propósito, ¿no? Para que ellos con un lenguaje distinto, mire, el Señor aquí les está hablando de una semilla, les está hablando con un lenguaje figurado y quizás ellos de esta manera podrían llegar a entenderlo de una manera mejor. Pero la razón por la cual Jesús les hablaba en parábola era por eso, porque ellos ya habían de alguna manera cerrado sus ojos y cerrado su corazón para no escuchar la palabra de Dios. Y no era que él no quería que no la entendiesen o que no la escucharan, sino de que ya era una disposición de ellos. Y vemos cómo en Isaías, ¿verdad? Esto que él está hablando aquí en Mateo 13:15, de lo que está hablando allá en Lucas 8:11, también es precisamente lo mismo. Está hablando de Isaías capítulo 6, versículo 9. Hermano, me ayuda con la cita para que podamos todos mirarla y darnos cuenta de que es algo que eh, el Señor lo está diciendo, ¿verdad? Eh, Dice el versículo 9 y dijo, andad y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se conviertan, ni haya para él sanidad. Entonces, ¿qué era lo que estaba diciéndoles el Señor allá en el libro de Lucas? Citándole las escrituras a ellos, ¿verdad? Porque ellos de alguna manera no estaban con disposición de escuchar ni con disposición de entender. Y vemos que los discípulos de Jesús, queriendo entender, queriendo comprender sus palabras, ellos se acercan a Jesús. Lo vemos más claramente en el libro de Mateo, dice de que ellos después aparte le preguntaron a Jesús qué significaba la parábola, porque ellos querían tener el entendimiento, querían tener el conocimiento, y es lo que nosotros podemos también aprender de este pasaje, y es de que cuando nosotros no entendemos, debemos preguntar, ¿verdad? Podemos ver aquel eunuco en el capítulo 8 del libro de Hechos, en donde él le pregunta, él está leyendo y no entiende. Cuando Felipe le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Él dice, ¿cómo entenderé si no hay quien me enseñe? Entonces, siempre vamos a necesitar de alguien que nos pueda enseñar. Quizás muchos versículos como este vienen con la explicación y no vamos a necesitar de mucho, pero ciertamente en este pasaje particularmente ya hubo alguien que preguntó por nosotros para que pudiésemos hoy tener un pasaje como este de Lucas con el entendimiento total de lo que significaban aquellas palabras que al inicio no tenían una comprensión, pero que a partir del verso 11 en adelante todo empieza a desarrollarse por medio del mismo Señor Jesús para que todos tengan entendimiento de lo que se está diciendo. Entonces, no era que Jesús no quería que ellos no entendiesen cuando lo leemos en Lucas, sino más bien que él quería, que estaba recordando la parábola, la profecía de Isaías. Ok, entonces, cuando nosotros vemos todos estos pasajes, ¿verdad? Entonces empezamos nosotros a mirarlo con un mejor entendimiento. El versículo 11 dice, volvamos a Lucas, hermano, Lucas capítulo 8, verso 11. Esta es pues la parábola.
La semilla es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. No hay nada diferente para usted y para mí. El Señor, por medio de sus enseñanzas y lo que le da a todo creyente, es su palabra. Qué lástima que hoy muchas personas se acerquen, a mí particularmente muchos creyentes se han acercado y dicen, a mí me gusta la iglesia donde me hagan sentir, donde se me erice la piel, donde se sienta el espíritu. Están buscando que los derriben, que los tiren al piso, que los pongan a saltar, que les hagan una cantidad de cosas. Y vemos que el Señor aquí, en su siembra, en su intento de querer darle a las personas algo, Él no lleva otra cosa distinta sino la palabra. La palabra es lo que se le da a cada persona, a cada creyente, a cada tipo de tierra, a cada tipo de terreno. La palabra de Dios. Entonces, podemos mirar en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Podemos nosotros mirar aquí algo bien interesante, y es que la palabra dice que nosotros hemos sido renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. El que usted y yo hoy hayamos transformado nuestras vidas, el que usted y yo hoy hayamos sido trasladados de las tinieblas a la luz, que se nos haya dado un nuevo nacimiento, un nuevo renacer a la vida de cada uno de nosotros, es porque la palabra de Dios, siendo la semilla de Dios, ha llegado a las vidas de nosotros, porque es una semilla incorruptible. La palabra de Dios, los cristianos llegan a ser creyentes por la palabra de Dios, por la fe. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. No hay otra manera distinta. Entonces Dios no le está dando a las personas cosas distintas, sino de que hay una sola cosa que el Señor está entregando, y es la palabra, es su palabra. Esa es la que el sembrador sale y la entrega y la lleva, y no lleva otra cosa distinta sino la misma semilla. Aquí lo que cambia son los tipos de terreno en donde cae la semilla. Esto es diferente, ¿verdad? Cuando nosotros miramos la profundidad de este versículo, porque para cualquiera de nosotros podría ver la Biblia solo como esto, como un libro, como, como un elemento que se lleva en la mano, que se usa en el bolso, que es necesaria llevar a la iglesia, que es importante leerla, pero quizás no hemos visto mucho más allá de lo de lo que en profundidad eh, quieres mostrar lo que en verdad es la palabra de Dios. Miremos el Salmo 138. Salmos 138, versículo 2. Salmo 138, repito, versículo 2. Dice, me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y fidelidad. Y escuche lo que viene a continuación. Porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas.
Yo podría decirle lo siguiente y si alguien, bueno, tiene una interpretación distinta a lo que aquí muestra. Vemos la igualdad en lo que es el nombre de Dios y su palabra. La igualdad entre lo que es el nombre de Dios y su palabra, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Si podemos encontrar algo grande en la vida del creyente es nombre de Dios, pero también su palabra. Esta palabra, cuando nosotros leemos Juan capítulo 1, en el principio era Dios, en el principio era el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios. Otras versiones dicen la palabra, al principio era la palabra estaba con Dios, la palabra era Dios. Y en el verso 14 de Juan 1 dice, y la palabra se hizo carne. Entonces nosotros podemos ver la grandeza de lo que es la palabra de Dios en sí y darnos cuenta de que cuando la vemos allí como una simple semilla tirada sobre la tierra, no es una simple semilla. Es una de las cosas a las que Dios ha engrandecido de mayor envergadura, más que cualquier otra cosa, y en igualdad con su nombre, Dios ha engrandecido su palabra. Entonces la palabra de Dios tiene un significado bien importante para nosotros. Cuando nosotros miramos allá en el Salmo 119, cuando dice de que tu palabra es lámpara, lumbrera a nuestros pies y lámpara a nuestro camino, sabemos que es la que nos guía a todos nosotros. Y si esa palabra no llega a penetrar en la vida de nosotros, si esa palabra que de manera constante están llegando a nuestras vidas, los predicadores, los, los evangelistas, están de manera constante tratando de llevar el mensaje de la palabra, tratando de llevar la edificación, tratando de organizar con la iglesia siempre los estudios bíblicos, este tipo de sitios que se crean de manera virtual para que los creyentes reciban la palabra de Dios. Esto tiene gran importancia, debería, aunque lo tiene, y ciertamente lo tiene, porque una de las cosas más grandes para Dios es su palabra, y ya depende de nosotros, porque recordemos de que la palabra cae, sabemos que es la palabra de Dios, esa semilla, pero no depende del crecimiento en que la palabra tenga algún defecto. Hay un defecto en la tierra en la que cae. Yo les decía al principio, siempre aquí en estas cuatro formas de mostrar a los creyentes, allí estamos nosotros. Nosotros podemos encontrarnos aquí en estos cuatro modelos. No hay otro, o sea, no hay una palabra que cae y la mitad de la semilla salió y se vio bien lo que sucedió con esa semilla y que la mitad simplemente nació un árbol y ese árbol echó la mitad o echó dos ramas y una rama daba fruto y la otra no es así. Por eso usted y yo deberíamos encontrarnos en medio de esta parábola, representado por una de estas cuatro clases de tierra, porque créame, amado hermano y amigo, que usted no se puede clasificar en otro lado distinto. O está aquí haciendo parte de una de estas formas de tierra, o simplemente está en un lugar distinto, o simplemente es la primera, porque entonces no hay más formas, sino de que solamente esas son las formas en las que nosotros podemos identificarnos, ¿verdad? Entonces, es importante entender que la semilla es la palabra de Dios. No hay otra. Nosotros somos transformados por la palabra, somos renacidos por la palabra, a través de esta palabra que el Señor la ha engrandecido más que cualquier otra cosa en igualdad a su nombre, como lo dice el Salmo 138, versículo 2. Podemos pasar al versículo 12 de Lucas capítulo 8.
pasaje anterior que hemos estado leyendo. Entonces dice en el versículo 12, entonces el verso 11 dice, la semilla es la palabra de Dios, ¿verdad? La que nos transforma. Y los de junto al camino, dice el versículo 12, son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Hay algo claro que tiene el enemigo de la iglesia, el enemigo de Dios, y es de que él puede robar, él puede quitarle a usted y a mí de múltiples maneras y formas lo que ha sido sembrado. Esa palabra acá en el corazón no llega a otro lado distinto. Llega allí a nuestras vidas. Podríamos ser nosotros los del camino. Con un corazón duro, recordemos que el camino es el lugar por donde se transita y por lo general, cuando un lugar en medio de una plantación o en medio del campo se vuelve de manera continua el paso, usted alcanza a ver el surco, el camino, y allí no nace tierra. ¿Por qué? Porque el roce del pie, el roce del calzado, el golpe del talón, el peso de las personas compactan la tierra y hacen que ese terreno sea infructuoso. Sale maleza alrededor del camino, nace la hierba alrededor del camino, nace el fruto y los árboles alrededor del camino, pero en el camino mismo no nace nada. Es más, desde la distancia de nuestros ojos al suelo, nosotros podemos ver la tierra seca, la tierra árida, por decirlo así, y se puede ver que es fuerte. Allí no nace nada. Allí esa tierra está compactada de manera total y allí no va a salir absolutamente nada. Y por eso esa semilla cae en ese lugar y vienen las aves, ¿no? Las aves de los cielos y se la comen, pero en la interpretación del Señor dice que luego viene el diablo y la quita de su corazón. Y tenga mucho cuidado porque quizás el Señor ha dicho muchas veces que los borrachos no heredarán el reino de los cielos, que no mires la copa cuando el vino cuando rojea en la copa. Pero puede llegar alguien ahora en diciembre, ¿no? Ahora para las festividades de fin de año y convencerte a ti y a mí de que una no hace daño, que dos no son tantas y que tres podrían ser suficientes para que usted celebre el nacimiento, las velas o quizás el fin el nuevo amanecer en el nuevo año. No sé, tenga mucho cuidado porque fácilmente podríamos ser arrastrados. Y yo estoy poniendo el ejemplo del alcohol, pero estos mismos ejemplos lo podemos colocar en todas las múltiples formas de maldad que hay alrededor de nosotros. Y ese diablo no lo espere de manera con el tridente, que huele a azufre. No, quizás es un familiar suyo, quizás es su pareja, sus hijos, que llegan acabados de bañar con colonia y con loción, y bien simpáticos, acabados de venir de la barbería, de la peluquería, del salón de belleza, bien arreglados, y decirle a usted que hay que hacer algo distinto a lo que la palabra de Dios le ha colocado a usted. Pero si usted y yo somos de los del camino, esta semilla se la come rápido cualquiera. No necesitamos de mucho. Y aquí se representan los inconstantes, los hermanos y los creyentes que no leen, que no participan de los servicios,
que no estudian la palabra, que les incomoda, si es posible, los estudios bíblicos. Y son tierras que no profundizan, son tierras que la palabra ni siquiera penetra, porque se queda allí de manera superficial. Podríamos creer que esto es alguien que nos está visitando hoy en la iglesia. No, podría ser cualquiera de nosotros, porque estos son los tipos de creyentes, los tipos de personas donde la palabra de Dios llega. Recuerde que el sembrador es el Señor y que la semilla es la palabra de Dios. Esta es predicada a la iglesia, a los creyentes, pero también es predicada en el mundo. Entonces, este tipo de terrenos los podemos encontrar también dentro de la iglesia. Y podría ser usted o podría ser yo, ¿verdad? Luego dice en el versículo 13, ¿verdad? Los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Crecen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Yo creo que usted conoce amigos y hermanos, ¿no? Que llegaron un tiempo a la iglesia y creíamos, ¿no? Que iban a ser hermanos y creyentes que se convertirían en el futuro como pilares, como baluartes de la verdad, como columnas y baluartes de la verdad. Y los veíamos emocionados, los veíamos felices, les veíamos contentos. Yo he visto a gente llorar cuando les es predicada la palabra de Dios. En algún momento me ofrecieron dinero, una predicación pública, hubo alguien que me dijo, mira, yo quiero ayudarle con esto, y con el secándose las lágrimas, yo le no, yo no estoy predicando por plata, me decía, no, pero tome y échele gasolina a la moto, échele gasolina a la moto, tranquilo, que esto es de parte de Dios, que no, tómelo como un agradecimiento de parte mía hacia Dios por lo mucho que esta palabra de Dios me ha transformado en este día. Y al final de todo esto, yo me acerqué, hablé con él, le di las direcciones de la iglesia, le di mi número de teléfono, él me dio la dirección, me dio su número de teléfono y lloró nuevamente a cada parte y yo lo llamé y me dijo que sí, que nos íbamos a encontrar y me dijo que el domingo iba a ir a la iglesia, que me esperara y todavía lo estoy esperando. No sé qué tipo de afanes tiene él en su vida, pero también conozco personas más cercanas a mí, inclusive hermanos de la iglesia, que cada vez que reciben la palabra lloran y se emocionan y se van felices y gozosos, pero cuando llegan los problemas, cuando llega la prueba, como dice aquí la palabra de Dios, simplemente se apartan, se apartan. Yo creo que usted también conoce este tipo de hermanos. No, yo espero que no sea usted el que me esté escuchando, que sea ese tipo de hermanos, sino más bien, es más, si lo es, yo le animo a que esto no es ser un buen tipo de tierra para el Señor. El Señor la espera de que la semilla genere un fruto en la vida de nosotros, que genere un fruto en la vida de cada uno de nosotros. Verso 14 dice, la que cayó entre espinos, estos son los que la oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes, por las riquezas, los placeres de la vida y no llevan fruto. Si usted se da cuenta en lo que hemos leído, versículo 12, versículo 13 y versículo 14, todos la oyeron. Aquí no fue de que nadie la oyó. No, todos la oyen. El versículo 12, los del camino son los que la oyen. Versículos 13, los de la piedra son los que al habiéndolo oído. Versículo 14, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen.
Hay una característica particular y es de que todos están escuchando la palabra de Dios. Están allí, por lo menos podemos ver que hay una atención. Y yo creo que aquí podríamos destacar esto hasta este punto, porque entonces el verso 15 también dice lo mismo, ¿verdad? El recto retiene la palabra oída, bien habla del oír, pero en este 14 también la que cayó entre espinos son los que la oyen, pero yéndose, después de haberla escuchado, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida. O sea, es posible que usted leyendo la palabra de Dios esté pendiente también a, a su vehículo, a sus posesiones, a todas las cosas que usted tiene alrededor suya de gran importancia, o simplemente los placeres de la vida, ¿no? Que hoy particularmente unos hermanos compartían lo que se celebra en gran parte del mundo, como es lo que se celebra mañana y el domingo, el tema de la Inmaculada y las velas y las luces que se encienden. Hay gente creyentes que escuchan este tipo de mensajes y lo entienden, ¿no? Pero mañana será otro cantar. Mañana estarán con ropa nueva, mañana estarán con la familia, sentados en la puerta y, y la emoción del regocijo familiar les hará olvidarse de que no deberían participar, de que no deberían estar haciendo estas cosas y simplemente no van a llevar frutos. No, se les va a olvidar la palabra. ¿Por qué? Porque esta palabra no la penetraron al fondo de los corazones. La palabra, aquí podemos entender algo y es de que algo cae superficial, algo medio penetra, algo como que penetró un poco más, pero todavía hay raíces allí, todavía no hay la suficiente luz. Que recordemos que para que una semilla nazca se necesitan condiciones especiales. Debe haber humedad, debe haber luz, debe haber tierra y esa tierra no debe tener tanta piedra, ¿verdad? Porque hay una que cayó entre pedregales y, y eso va a permitir que la semilla penetre un poco más. La semilla tiene algo especial y es de que cuando usted, por mucho que la penetre, usted puede colocarle hasta 100 veces el peso de la semilla encima en tierra, en arena, y ella va a salir, tiene más posibilidades de salir cuando usted hace que ella quede dentro, ¿verdad? Entonces, esa semilla que cae buena entre espinos, no tiene suficiente luz, el sol no le va a pegar, no va a tener suficiente profundidad y van a venir las raíces, que son los placeres de la vida, los afanes, las riquezas y todas las cosas que están alrededor de nosotros, porque ciertamente nosotros vivimos en un mundo de mucha distracción y el cristiano debe estar atento a todas estas cosas. Por eso la palabra manda a que renovemos nuestra mente, a que renovemos nuestro entendimiento. Nosotros leemos el libro de Romanos capítulo 12, en los primeros versículos se nos manda eso, a que nosotros debemos renovar nuestro entendimiento. Voy a leerlo, Romanos capítulo 12. Así que, hermanos, ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si nosotros no transformamos nuestra mente, si esa palabra que leemos, si esa palabra que escuchamos, si ese estudio que recibimos, no lo meditamos y hacemos como el ganado que mastica, lleva a su estómago y luego lo trae nuevamente para volverlo a masticar, para sacarle un poco más el extracto. Entonces,
Así deberíamos hacer nosotros, porque a veces leemos la palabra y no, ya yo lo leí, no. Volvamos nuevamente a estudiarla, volvamos nuevamente a leerla, volvamos nuevamente a estudiar. Hoy es fácil, hoy los hermanos, hay muchos hermanos que están dedicados en el día a día a mandarte un mensaje bíblico, a mandarnos un estudio de la palabra, una reflexión, hasta oraciones muchas veces mandan los hermanos orando por nosotros, y en esas oraciones muchas veces se dicen cosas que nos dejan enseñanza a todos nosotros, y esto muchas veces no lo meditamos y no lo llevamos y no lo ponemos a prueba, no nos ponemos a pensar qué va a pasar el día que yo me encuentre en esa situación. Yo voy a actuar así, yo voy a, esta palabra voy a ponerla por obra en mi vida cuando mi familia venga, cuando mis amigos lleguen, cuando esté en el trabajo, cuando esté en tal situación. La actitud que voy a tomar es esta, la que la palabra de Dios me indica. Pero cuando no hacemos esto, muchas veces simplemente podríamos que en la palabra de Dios caiga como en el camino en la vida de nosotros, que caiga como entre piedras en nuestros corazones, o simplemente que caiga como dice el versículo 14 de Lucas 8, la que cayó entre espinos, que simplemente sea ahogado por los afanes de la vida, por los placeres, y simplemente no haya ningún fruto delante de Dios de parte de nosotros. Y el verso 15, que es el verso final, dice: mas la que cayó en buena tierra, Lucas 8, versículo 15, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que de corazón bueno y recto retienen la palabra oída. Ahí hay una palabra que podemos resaltar: retener. La palabra de Dios necesita ser retenida, no puede ser solamente escuchada. Santiago habla de esto. La palabra de Dios es como un espejo en el que nos miramos. ¿Y qué vemos ahí? El reflejo de nuestras vidas. Pero nosotros vemos allí, aun cuando los apóstoles corrigen, aun cuando hay cosas feas en medio de la escritura, por ejemplo, el caso de inmoralidad del libro de Primera de Corintios 5, dice, tal caso ni aún se oye entre los gentiles. Hay cosas que nosotros debemos estar preparados para que no se oigan en medio de la iglesia. El cristiano no puede practicar lo que hace el mundo. Y yo debo verme ahí. Cuando yo leo este pasaje, yo necesito verme allí reflejado en la palabra. Debo verme reflejado, practicando cada cosa que la escritura me manda, que la escritura me enseña. Y yo necesito, nosotros, la iglesia, el pueblo de Dios, necesita ser la tierra del versículo 15. No tenemos otra opción, amados hermanos y amigos. Si usted y yo le creemos a Dios, créale al Señor, y si es digno, no, créamelo a lo que yo le estoy diciendo en esta noche. Usted y yo necesitamos ser buena tierra. No podemos ser otro tipo, no podemos quedar como los que oyen y eso queda sin fruto. No, necesitamos dar fruto, teniendo un corazón bueno y recto, oyendo y reteniendo la palabra para dar fruto con perseverancia. El perseverar en la palabra de Dios nos demostrará que verdaderamente la palabra llegó y no se fue, que la palabra de Dios llegó a nuestras vidas y no se fue. Hay una anécdota de aquí de Colombia, en Bogotá. Se hace el hermano Mora, conoció al hermano David Jerez. Los hermanos de Cali tienen una anécdota del hermano David. ¿Me escuchan, hermanos? Ahora sí, hermano.
Justo donde iba a dar la anécdota se le cayó. Ah, ok, listo. Entonces, el hermano David Jerez, en una de sus predicaciones en Cali, le pidió a la iglesia que se colocaran el dedo aquí, en el oído. Ya voy a terminar, voy a habilitar la cámara. Les decía, pónganse el dedo ahí en el oído. Y cuando iba predicando, él se iba dando cuenta que a algunos hermanos se les cansaba la mano y él les recordaba, hermano, el dedito, y se colocaban allí. Cuando terminó de la predicación, les dijo, yo solo espero, porque hay un dicho que dice que te entró por un oído y te salió por el otro. Yo espero que por lo menos esta lección de hoy se les haya quedado, porque es necesario que la guardemos en nuestros corazones. Así debe ser la palabra de Dios en nuestras vidas. Cabe recordar, ¿no? Esto es una anécdota real, que los hermanos de Cali, Colombia, pueden dar testimonio de ella. Y, y sabemos que de alguna manera la palabra de Dios debe ser así en nosotros. Debe entrar por los oídos y quedarse en nuestras vidas. Esto es una gran enseñanza de Jesús. Y ya no necesitamos preguntar porque ya los discípulos nos sirvieron a nosotros de sparring, ellos pasaron la vergüenza por nosotros y el Señor se encargó de dejarnos una gran enseñanza para que la pongamos por obra, para que seamos esta buena tierra y para que siempre escuchemos la palabra de Dios, estemos dispuestos a sembrarla en nuestros corazones y a ponerla por obra en nuestras vidas. Amados hermanos, hay una gran semilla que ha llegado a nuestras vidas y es tan grande como el mismo nombre de Dios, porque Dios mismo se ha encargado de engrandecer no solamente su nombre, utilizada como semilla para que nosotros germinemos, para que demos fruto para el Señor. Amados hermanos, que Dios les bendiga y espero haber sido útil para todos ustedes. Dios nos bendiga a todos.